En el entreno de hoy vamos a preparar una de las piezas más importantes de nuestro mini rack de 10 pulgadas. Este pequeño PC de oficina de segunda mano tendrá que convertirse en Nami, la futura navegante de nuestra red. Para conseguirlo vamos a restaurarlo, añadirle conectividad de 10 gigabits, mejorar su ventilación e instalar Proxmox como base de los servicios que llegarán después. Todo por menos de 500 euros entre el Lenovo, la Mellanox y el Razer. El problema es que vamos a desmontarlo casi entero y todavía no sabemos si volverá a arrancar. Hoy te presentamos a Nami. Queremos convertir este Lenovo ThinkCentre M920Q en un nodo de Proxmox capaz de alojar OpenSense como router principal, Home Assistant como cerebro domótico del dojo y otros servicios que iremos incorporando a medida que avance el proyecto. Nuestra unidad es un equipo de oficina de segunda mano con un Core i7 8700T, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Su formato Tiny y la posibilidad de añadir una tarjeta PCI Express de perfil bajo lo convierten en una base especialmente interesante para este proyecto. La misión de hoy es comprobar si está a la altura. Revisaremos su estado, pondremos a punto el hardware, adaptaremos el chasis e instalaremos Proxmox. La configuración de OpenSense, Home Assistant y el resto de servicios quedará para próximos capítulos. Para que tengas claro el camino de esta misión, vamos a dividir el trabajo en 5 fases. Primero, revisaremos y pondremos a punto el M920Q. Después instalaremos el Razer PCI Express y la tarjeta de red de 10 gigabits. A continuación, imprimiremos el bracket necesario y montaremos la nueva cubierta superior. Luego comprobaremos que todo arranca, revisaremos las temperaturas y actualizaremos la BIOS. Y por último, instalaremos Proxmox. Pondremos al día el firmware de la Mellanox y haremos una primera prueba de encaje dentro de nuestro mini rack. 5 fases para descubrir si Nami-san está preparada para comenzar su entrenamiento en el dojo Neo Samurai. Antes de abrir Nami, conviene entender por qué un equipo como este sigue siendo tan interesante en 2026. La fuerte demanda de memoria y almacenamiento para centros de datos e inteligencia artificial está presionando los precios de la RAM, los SSD y otros componentes. Por eso, para muchos proyectos de Home Lab, comprar un equipo empresarial de segunda mano y ampliarlo puede tener más sentido que partir de hardware completamente nuevo. El M920Q combina en un chasis de algo más de 1 litro un procesador de escritorio de bajo consumo, 2 ranuras SODIMM, almacenamiento M2 NVMe y sobre todo una conexión PCI Express 3.0x8 que permite instalar una tarjeta de perfil bajo mediante un Razer. Esa última característica es la clave de nuestro montaje y una de las razones por las que este modelo es tan popular en la comunidad Home Lab. Dentro de Lenovo, algunas alternativas habituales son el M720Q, el M920X y la ThinkStation P330 Tiny. También existen opciones como determinadas Dell Precision Compact y HP Z2 Mini, aunque siempre hay que revisar la generación y la configuración concreta porque no todas ofrecen una ranura PCI Express aprovechable. Lenovo documentó oficialmente un máximo de 32 GB de RAM, aunque indica que ese límite se basaba en los módulos disponibles cuando realizó las pruebas. Existen numerosas experiencias de este modelo funcionando con 64 GB, mediante 2 módulos de 32. No es una configuración validada oficialmente por Lenovo, pero sí una capacidad práctica ampliamente contrastada. Nuestra unidad nos ha costado 399 euros. Ya la habíamos encendido para comprobar que funcionaba, pero eso no nos dice qué vida ha tenido ni en qué estado se encuentra por dentro. Retiramos la cubierta superior. Adiós garantía. Y encontramos un interior bastante limpio, salvo por el polvo acumulado en el disipador. No sabemos cuándo se realizó el último mantenimiento, así que por curarnos en salud limpiaremos el sistema de refrigeración y renovaremos la pasta térmica. Pues aquí vemos, ¿no? Está todo bastante limpio, en realidad. Pero bueno, miraremos a ver cómo está el tema de pasta térmica y temperaturas. Esto vemos que está desconectado. Es para el SATA. En la parte inferior comprobamos también el estado de la memoria y del SSD. De momento la capacidad instalada es suficiente para comenzar. Si más adelante necesitamos ampliarla, esperaremos a encontrar una buena oferta. Yo creo que 16 está bien para empezar y si más adelante vemos que se nos queda corto ya ampliamos. Porque claro, tampoco queremos poner un disco duro súper potente y que se caliente muchísimo, porque es un equipo que va muy compactado todo y tiende a calentarse. Finalmente retiramos la bandeja para unidades SATA de 2,5 pulgadas, porque ocupa el espacio que necesitaremos para el Razer y la tarjeta de red.
Empezamos desmontando el sistema de refrigeración para limpiar el polvo acumulado y renovar la pasta térmica. Esta pasta rellena las pequeñas irregularidades entre el procesador y el disipador y permite transferir el calor correctamente entre ambas superficies. Antes de continuar, revisamos también la pila de la placa base. Según el vendedor, ya había sido sustituida, y como Nami conserva la fecha, la hora y la configuración de la BIOS después de permanecer desenchufada, no vemos ningún motivo para cambiarla ahora. Si en el futuro empezara a perder esos ajustes, sería una señal de que ha llegado el momento de sustituirla. Pues aunque esto ya tendría que venir refurbish y revisado y tal por expertos, supongo que sí que viene, pero bueno, no siempre en las mejores condiciones. A mí me gusta asegurarme. Para retirar el disipador, aflojamos progresivamente sus 3 tornillos y lo giramos muy ligeramente antes de levantarlo, rompiendo la adherencia de la pasta sin ejercer un tirón brusco sobre la placa y el socket. Mira, no me ha costado nada quitarlo. O sea, como veis, esta pasta térmica está pasado el límite, pero esto ya no... Esto hay que limpiarlo y poner pasta nueva, porque está bien pasado su límite, yo creo. Con el procesador expuesto limpiamos tanto la superficie como la base del disipador con alcohol isopropílico. Aprovechamos también para retirar el polvo del ventilador, la placa y el interior de la carcasa. Así dejamos todo preparado para aplicar la nueva pasta durante el montaje. Aquí lo veis que ya ha quedado más limpio, ¿vale? Si quieres ver cómo Nami pasa de ser un pequeño ordenador de oficina a convertirse en el router y el cerebro domótico del dojo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y cuéntanos en los comentarios qué servicio instalarías tú primero en este pequeño servidor. Si el vídeo te está resultando útil, dejar un like también nos ayuda muchísimo a seguir creando proyectos como este. Como siempre, queremos ser totalmente transparentes contigo. Este vídeo no está patrocinado y todo el material que hemos utilizado lo hemos comprado nosotros. Algunos de los enlaces que dejaremos en la descripción pueden ser enlaces de afiliado. Si compras algo a través de ellos, a ti no te supondrá ningún coste adicional y a nosotros nos ayuda a seguir creando capítulos de calidad. Para aprovechar la ranura PCI Express del M920Q, instalamos un Razer compatible basado en la referencia Lenovo 01AJ940. Lo hemos comprado en eBay y te dejaremos información en la descripción. Esta pieza permite colocar una tarjeta de perfil bajo en horizontal dentro de un chasis tan compacto. Durante la primera prueba de encaje encontramos un problema. En nuestra unidad, la pestaña plástica de retención interfiere con el montaje. No significa que todos los Razers compatibles necesiten esa modificación, pero en nuestro caso tenemos que retirar parte de esta pestaña. Sacamos completamente el Razer, protegemos la zona y cortamos únicamente el plástico necesario con un cúter o cuchilla extraíble. El modding a veces tiene estas cosas que tienes que ir apañando sobre la marcha. Después eliminamos cualquier rebaba y comprobamos que encaja correctamente. Como hemos modificado parte de su sistema de retención, más adelante añadiremos un bracket específico que inmovilice la Mellanox y evite que el peso de la tarjeta o de los cables haga palanca sobre el conector. Ha llegado el momento de presentar la pieza que dará a Nami sus 2 conexiones de 10 gigabits. Una Mellanox Connect X3 con 2 puertos SFP+. La hemos elegido porque es una tarjeta de entorno servidor muy conocida en HomeLab y la hemos conseguido por poco más de 30 euros. Linux dispone de controladores maduros para esta generación dentro del propio kernel y sus puertos nos permitirán utilizar cables DAC o transceptores de fibra según la conexión. Nuestra idea inicial es usar el RJ45 integrado de Lenovo como WAN de OpenSense, reservar uno de los SFP Plus como LAN de 10 gigabits y mantener el segundo para el tráfico de las demás máquinas virtuales. Como ambos puertos pertenecen a una única función PCI, no podremos asignar la tarjeta completa a OpenSense y conservar al mismo tiempo uno de ellos en el host. Por eso nuestro plan es mantenerla gestionada por Proxmox y utilizar bridges separados, aunque validaremos la configuración definitiva cuando montemos la red. Al tratarse de una generación veterana, también revisaremos su firmware y su estabilidad antes de integrarla de forma definitiva. La conectamos provisionalmente al Razer y confirmamos que cabe dentro del chasis, aunque con muy poco margen. El bracket incluido no se adapta bien al M920Q, ni inmoviliza la tarjeta como necesitamos, así que lo sustituiremos por una pieza impresa específica. No me está gustando cómo queda este bracket. No termina de encajar, está como doblado y no termina de tapar. Así que vamos a imprimir uno en 3D y este lo voy a quitar.
También comprobamos que la cara inferior de la Mellanox queda muy cerca de la placa base. Para reducir el riesgo de contacto colocamos 2 capas de cinta poliímida, conocida habitualmente como cinta Kapton, como protección adicional. Este aislamiento no sustituye a una separación y una sujeción correctas, que garantizaremos con el montaje definitivo. Terminada la prueba de encaje, retiramos de nuevo la Mellanox para reinstalar antes el disipador del procesador. Hay casi tantas escuelas para aplicar la pasta térmica como personas que montan ordenadores: gota, línea, cruz o extendida manualmente. Lenovo, al menos en la documentación oficial que hemos podido encontrar para este equipo, no especifica un patrón concreto. Nosotros, en este caso, aplicamos una gota en el centro del procesador y dejamos que la presión del disipador la distribuya. Lo colocamos bien alineado y apretamos sus 3 tornillos poco a poco y de forma alternada para repartir la presión de manera uniforme. Por último, volvemos a montar el ventilador, conectamos su cable a la placa base y colocamos de nuevo el pequeño altavoz interno. Más o menos así. Y esta pieza... ¡Au! Y esta pieza conecta. Con esto, el sistema de refrigeración queda listo para continuar con la operación. Ahora sí, vamos a resolver la fijación de la Mellanox. El bracket original deja huecos alrededor de los conectores SFP+ y de la zona de los LED, y tampoco sujeta la tarjeta con la firmeza que buscamos. Por eso, hemos impreso una pieza específica para este montaje. Antes de instalarla definitivamente, comprobamos que entra sin forzar la tarjeta, que ambos puertos siguen siendo accesibles, que los LEDs permanecen visibles y que los puntos de fijación coinciden. Vale, perfecto. Hombre, esto es otra cosa, ¿eh? Esto ya es calidad profesional. Con las tolerancias validadas, montamos la Mellanox y este es el resultado. Queda mucho mejor integrada e inmovilizada. Más adelante comprobaremos el conjunto con los cables conectados y durante las pruebas de temperatura y estabilidad. La Mellanox trabaja en un espacio muy compacto y puede generar bastante calor, así que hemos buscado una cubierta superior con más aperturas para facilitar el intercambio de aire. La encontramos online, la imprimimos y comprobamos que encaja correctamente antes de sustituir la tapa metálica original. En teoría debería ayudar, pero no daremos finalizada ninguna mejora hasta medir el equipo montado y bajo carga. El diseño incluye además una pequeña guía de luz que lleva el LED interno hasta el punto de la I del logotipo de ThinkCenter. Es un detalle mínimo, pero está muy bien resuelto. Como contrapartida, al sustituir metal por plástico, perdemos parte del blindaje electromagnético y de la rigidez original. No sabemos si tendrá algún efecto negativo en nuestro montaje, así que lo tendremos en cuenta durante las pruebas. Llega el momento de la verdad. Conectamos Nami, pulsamos el botón y... no pasa absolutamente nada. Ni luces, ni ventilador, ni señales de vida. Durante unos segundos repasamos todo lo que acabamos de tocar, el riser, la Mellanox, algún posible contacto o incluso la alimentación. Volvemos a abrir el equipo, retiramos la tarjeta y revisamos las conexiones. Vamos a ver si hemos roto algo. Nami termina arrancando, pero el fallo reaparece incluso sin la Mellanox, así que seguimos investigando. Todo apunta al botón del frontal impreso. Tiene algo de juego y no siempre llega a accionar correctamente el interruptor de la placa. Después de recolocar el frontal y encontrar la posición correcta, repetimos varias pruebas y el encendido responde con normalidad. Es posible que el problema fuera simplemente la alineación, aunque seguiremos atentos por si vuelve a aparecer. Con Nami completamente montada, utilizamos una cámara térmica para localizar las zonas donde concentra calor. Estas lecturas corresponden a la superficie, no a los sensores internos de los componentes. La zona próxima al procesador se mantiene alrededor de los 29 grados, mientras que el punto más caliente de la Mellanox alcanza aproximadamente los 59. La diferencia es considerable, pero no resulta sorprendente. Es una tarjeta diseñada para servidores con flujo de aire constante. Nuestro mini rack contará con ventilación de entrada y extracción, así que repetiremos las mediciones bajo tráfico sostenido cuando el sistema esté completo. Si no es suficiente, añadiremos un pequeño ventilador dirigido hacia el disipador de la tarjeta. El adaptador de corriente supera ligeramente los 42 grados. No parece preocupante por sí solo, pero lo colocaremos en una zona ventilada y sin otras fuentes de calor encima. Uno de los próximos capítulos estará dedicado precisamente al sistema de ventilación del mini rack, donde comprobaremos si puede mantener bajo control todo este calor durante el funcionamiento continuo. Antes de sustituir el sistema operativo, aprovechamos el Windows que venía instalado para revisar la BIOS, la versión MU UK T7-9A, con el paquete 1.0.0.121. Así que la descargamos desde su página oficial e iniciamos el proceso. Durante una actualización de BIOS es importante mantener el equipo conectado a una fuente estable, preferiblemente respaldada por un UPS o SAI, y no apagarlo ni reiniciarlo. Una interrupción podría dejar la placa sin poder arrancar. Cuando termina, Nami se reinicia y comprobamos que la nueva versión se ha instalado correctamente. También revisamos que los ajustes necesarios para virtualización continúen habilitados antes de instalar Proxmox.
Con el hardware preparado, descargamos la ISO oficial de Proxmox VE y la copiamos a nuestro pendrive con Ventoy. Esta herramienta permite guardar varios instaladores en una misma memoria USB y elegir cuál queremos arrancar. Ya tenemos tutoriales completos sobre Ventoy y la instalación de Proxmox, así que aquí iremos directamente a los pasos específicos de NAMI. Arrancamos desde el USB, seleccionamos el SSD NVMe de 512 GB como destino y completamos la configuración inicial de red y el nombre del host. Tras el primer reinicio, conectamos NAMI mediante su puerto RJ45 a nuestra red actual y accedemos a la interfaz web desde otro equipo. OpenSense todavía no está instalado ni controla la red. Por ahora NAMI funciona como un nodo convencional dentro de nuestra infraestructura existente. Después instalamos Proxmenux, una herramienta comunitaria que reúne asistentes y scripts para administrar Proxmox. Desde su configuración post-install revisamos los repositorios, actualizamos el sistema y aplicamos algunos ajustes de mantenimiento. Entre los más importantes para nuestro SSD están la limitación del tamaño de los registros y el uso de Log2RAM, que reduce parte de las escrituras constantes sobre la unidad. Con esto, NAMI ya tiene instalada la base del resto del proyecto. Con Proxmox instalado nos queda poner al día el último componente, la Mellanox. Hemos revisado su firmware y lo hemos actualizado a la última versión oficial compatible con nuestro modelo. El procedimiento exige identificar con precisión la tarjeta, guardar una copia del firmware original y verificar la nueva imagen antes de grabarla. Como es un proceso largo y delicado y no es el foco principal de este capítulo, no vamos a entrar aquí en todos los detalles, pero si te interesaría ver un tutorial completo para actualizar de forma segura una Mellanox Connect X3, déjanoslo en los comentarios. Si vemos interés, prepararemos un vídeo específico con todo el proceso paso a paso. Con NAMI restaurada, ampliada y funcionando con Proxmox, hacemos una primera prueba dentro de nuestro mini rack de 10 pulgadas. La colocamos en su bandeja y comprobamos que encaja correctamente, que todos los conectores siguen siendo accesibles y que los cables no ejercen tensión sobre la tarjeta ni sobre el riser. El montaje todavía es provisional porque falta completar la ventilación del rack y validar el conjunto con todos los equipos funcionando. Aún así, esta prueba confirma que NAMI ya tiene reservado su lugar dentro del núcleo de nuestra infraestructura. NAMI ya no es simplemente un Lenovo de oficina de segunda mano. Hemos puesto a punto su sistema de refrigeración, añadido conectividad dual de 10 gigabits, adaptado el montaje con piezas impresas, actualizado el firmware de la Mellanox e instalado Proxmox como base de todo lo que vendrá después. Y lo hemos conseguido con una inversión inferior a 500 euros. Pero esta misión todavía no ha terminado. Nos queda completar la ventilación del mini rack y repetir las pruebas térmicas bajo carga sostenida. Después crearemos la máquina virtual de OpenSense, configuraremos NAMI como router principal y empezaremos a segmentar nuestra red mediante VLANs. También instalaremos Home Assistant como cerebro domótico del dojo y valoraremos qué otros servicios puede alojar sin comprometer la estabilidad del router. Sobre el papel, este pequeño equipo tiene potencia y posibilidades de sobra, pero será el funcionamiento continuo el que nos diga hasta dónde puede llegar. Ese es precisamente el camino del Kaizen: montar, medir, detectar problemas y mejorar paso a paso. El verdadero entrenamiento de NAMI solo acaba de comenzar. Nos vemos en el próximo capítulo del dojo. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!